de Barcelona. Vale. Bueno, nosaltres som també la Rita i la Paula del GMM, també estem a Gràcia. Jo sóc l'Aitor i vinc de l'Esplai Agost a Sarrià. Jo sóc la Gemma, no sé si se m'escolta. Soc de l'Esplai Zigzag del Vendrell. Jo sóc la Laura, exmoni de la matinada i estic participant d'Esplac, que és la federació. Jo sóc la Paula i sóc de l'Esplai Boix de l'Eixample. Val, crec que queda la Joana i el Roger, si us voleu presentar, si no, no passa res. I Eduard, no sé si has escoltat el que hem dit, estem fent una ronda de presentació per conèixer-nos totes i donarem pas a que les companyes de la Tregua comencin la seva exponència. Vale, perfecte, no ho havia sentit. Em dic Eduard i formo part d'una ONG de solidaritat que es diu Wacal, que treballa amb El Salvador. I jo sóc la Joana del Matinada Pòrtics de Gràcia. Val. El Roger ens demana un segon. Si voleu, podem començar i si cal després agafem la seva paraula i que es presenti. Bueno, yo soy Rebeca, es Carolina. Vamos a compartir la pantalla para empezar a contar un poco lo que tenemos, lo que les traemos el día de hoy. Igual a lo mejor vendrá el otro chico primero. Roger, que no se ha presentado. Roger. ¿Pero ya llegó? No. No sé si prefiere que esperemos al compañero. Georgina. Val, si volem... Ah, mira. Hola, bones. Vale, se m'escolta, no? Sí. Jo sí que no sé què res, però complicat. Jo soc en Roger, soc membre de Casal de Joves de Can Ricard i de tècnic i Referencia. Como con un ruido. Bueno, també s'ho puc arreglar. Roger, si vols, ens escrius la teva presentació pel xat, perquè hem escoltat Sí. I Vale. incorpores quan puguis. Perfecte. Ya está escribiendo el chat. Mentre ell va escrivint la seva presentació, us comento, després, quan acabi la presentació de la Tregua, nosaltres com a grup ens quedarem en aquesta sala i seran elles les que faran canvi en una altra sala. O sigui que nosaltres ens mantindrem com a grup i després ens tornarem a presentar per les noves ponents i tornarem a escoltar la seva ponència. ¿Comenzamos? Yo creo que sí, él nos está escuchando. Entonces ya leeremos su presentación, porque si no nos vamos a quedar con poquito tiempo por si queremos hacer un poquito más de debate o preguntaros. Vale, pues
Nosotras teníamos intención en esta jornada de hacer algo diferente para nuestra presentación, ya que hacían la introducción desde aquí. No queríamos explicar el relato habitual de lo que hacemos, dónde estamos, los proyectos y así, sino que queremos hacer como una pequeña caracterización para situarnos un poco desde dónde hablamos y cuál es la importancia de este espacio, de por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos, pero directamente desde las vivencias que se han articulado aquí en el espacio. Y entonces, a medida que les vamos a ir leyendo unas historias, les vamos a mostrar la pantalla. ¿Sí? Estudiante de máster en Barcelona, recientemente egresada de la carrera en el país de origen. Mientras estudia, decide trabajar de cualquier cosa. Poco a poco comprende que las posibilidades reales que tiene como mujer migrante se reducen a trabajar para otros, sumisamente, que sus conocimientos y experiencias previas no son reconocidas. De secretaria comercial a dependienta, de secretaria a comercial a parada. Es el ciclo al que se redujeron sus oportunidades laborales. De profesional calificada a ser una sudaca más. Hasta que ya no aguantó más y quiso crear un espacio donde romper esas jerarquías neoliberales, los roles de género, los racismos cotidianos y desarrollarse integralmente. Llega a Barcelona con su esposo e hijo, buscando continuar su trayectoria profesional y mejorar las condiciones materiales de vida de su familia. Se encuentra con la dificultad de homologar su carrera universitaria, la negación de reconocer su experiencia en un contexto e idiomas diferentes, y encuentra en el espacio cómo incorporarse a los proyectos, formaciones, asesorías, desde donde darle continuidad a sus conocimientos y talentos. Residente, buscando espacios donde asentar el proyecto personal que está gestando, en un lugar que comprenda las necesidades y características de la diversidad de mujeres que pasan por él. Encuentra un lugar donde apoyarse, donde potenciarlo y hacerlo crecer, también complementarlo. En trámites y situaciones transitorias de vida, de género, de estatus civil, encuentra un lugar de base donde activar nuevos espacios, nuevos colectivos, nuevas maneras de ser, que encuentra como un refugio donde poder regresar a un lugar de confianza y cuidado. Ella llega en busca de salidas, sustento de su casa, de su familia y ahora aquí de sí misma. Llega directamente a servir, a limpiar y a catar. Y a esperar 3 años de invisibilidad para poder acceder a tener derechos sociales, civiles, humanos. Mientras encontró personas que la escuchan, que le preguntan cómo está y un lugar donde escaparse y desconectar por unas horas. Activista y defensora de derechos humanos y naturales en el país de origen. Recibe amenazas en contra de su vida y por decisión ajena pide asilo y en menos de una semana se encuentra viviendo como ocupa, sin trabajo, sin familia, en Barcelona. Acude al espacio buscando soporte y desarrollar alianzas para continuar su activismo. Grupo de personas locales, personas inquietas, igualmente diversas, dispuestas a repensar los modos en que opera su propio territorio y en desarrollar prácticas antirracistas. Son las personas aliadas. Bueno, queríamos comenzar desde allí haciendo un poco el abanico de posibilidades diversas, como nos suelen llamar, ¿no? De esos tipos distintos de migración que se cruzan aquí en el espacio, que normalmente entendemos siempre como en un solo saco, en una sola categoría. Muchas veces se entiende la migración como desde un solo lugar, bastante
obligada o influenciada. Muy pocas veces se consideran a las personas migradas que vienen aquí por voluntad propia, por el mismo derecho que puede tener cualquiera a descubrir otros lugares, otras formas de hacer y a construir otras formas de vida. Y aquí lo que pasa es justamente que se realiza este encruzamiento de muchos tipos de realidades distintas, pero también con muchas realidades distintas locales. Y esto era importante para nosotros rescatarlo, que todo el trabajo que realizamos siempre lo hacemos en conjunción, no solamente las personas migradas. Y bueno, les íbamos como colocando el espacio, que la imagen que escogimos no es el espacio en donde estamos ubicados en Gracia y donde cobran vida las diferentes acciones que desarrollamos. Pero fíjense que la imagen es de un espacio vacío y lo que le da vida, lo que lo llena, es este montón de espirales, de círculos que fueron apareciendo a medida que contábamos el relato. Y eso es importante para nosotros porque para nosotras la tregua no es el espacio físico, no son las actividades que desarrollamos, sino es esa red social de apoyo, de acompañamiento, de encuentro, donde podemos comenzar a subsanar las diferentes violencias que nos encontramos cuando llegamos a Barcelona y entendemos que la manera de vivir, de afrontar nuestros retos y las expectativas que teníamos están recrudecidas por el sistema capitalista, patriarcal, en el que está subsumida la ciudad, la población, las relaciones, y eso entonces o la tregua lo hemos tratado que sirva como un espacio donde encontrarnos desde otro tipo de relaciones, desde relaciones solidarias, amables, afectivas, que nos den ese calor que cuando llegas y no encuentras, donde nuestras diversidades se comiencen también a encontrar y donde entonces establezcamos un poco un paraguas o un sitio que nos permita vivir y construir una comunidad y una red de apoyo para todos. Vale, entonces uno de los pilares más importantes, aparte de este calor que nombraba Rebeca, que se sintetiza en tener esta red de apoyo, es lo que hacemos teniendo esa red de apoyo. Y entonces, como algo que es transversal a todas las realidades que comentábamos, al encontrarnos aquí, es la realización de prácticas antirracistas. Y para nosotros es muy importante hacer esta diferencia entre lo que entendemos como la actitud de revisarse y reflexionar sobre no ser racista, a la acción activa, constante, de manera regular, de ser antirracista. Y en ese sentido, para nosotros, lo entendemos como una labor continua. Entendemos que vivimos en una sociedad patriarcal, capitalista, colonial, por lo tanto, todas hemos crecido y hemos mamado de este paraguas, por decirlo así, de esta estructura que muchas veces nos oprime. Por lo tanto, es algo que ya viene con nosotros. Por lo tanto, la acción es activa regularmente. No podemos dormirnos en eso porque si no acabamos reproduciendo lo que el sistema nos da y nos pone como un camino. Por eso es importante la actitud despierta y activa. Eso sobre todo como una práctica constante.
Y entonces, a medida de pensar esa práctica constante, nosotros queríamos de alguna manera devolverles la pregunta que se planteaba en la jornada y que pudiéramos hacer una reflexión a partir de esta misma pregunta. ¿Cómo participamos conjuntamente con entidades diversas? Y más allá de aquí intentar buscar o hacer esta revisión que hizo Vaya, muy bien explicada y muy pedagógica, ¿no? También era una invitación a preguntarnos, hacer la pregunta al revés, quizás, de ¿por qué no diversificamos las entidades? Más allá en el planteamiento de por qué hacerlo ¿cómo podemos participar ahí una y otra? Sino es cómo vivimos internamente esa diversidad. También entendiendo que diversas somos todas, que cada una tiene unas particularidades y primero partiendo del hecho de quitarnos la frase muy bonita de que somos todas iguales, comenzar a reconocer esas diferencias, permitirnos el derecho de ser diferentes y a partir de ahí construir juntas. Entonces, cuando ella hablaba sobre todo de cómo plantear las actividades, cómo plantear los caminos a hacer y la planificación dentro de las entidades, desde allí comienza todo en realidad, que es como cómo tomamos en cuenta las visiones, las percepciones, las otras formas de entender el mundo que no son las mías solo. ¿Quieres decir algo? No. Abrimos la... Que bueno, que queríamos escuchar. Sí, queríamos escuchar cómo le llega a vosotras esta pregunta y esta reflexión de por qué no lo hacemos a nivel interno. Para comenzar desde allí a desglosar cuáles son las prácticas que actualmente estamos teniendo que nos hacen plantearnos esto como de dónde se materializan las acciones o racistas, o excluyentes, o que no propician la interculturalidad. Y allí queríamos como dejar eso, el debate abierto, a ver si podemos escucharlas un minutito y luego continuar. ¿Qué pensáis? ¿Aquí? Que no pierdan la pantalla. No os peleéis. A ver, o sea, para como poner en concreto la pregunta que les planteamos. Todos estamos aquí porque formamos parte de espacios en donde nos hemos cuestionado el tema de la diversidad o nos los estamos empezando a cuestionar y entendemos que estamos convocados a estas jornadas para respondernos a esta pregunta, ¿no? De cómo participar conjuntamente con entidades diversas. Nosotros le agregamos a esta pregunta otra más, que es cómo diversificamos las entidades que ya existen, que no son entidades compuestas por personas migradas, o con diferentes, con entidades que no son binarias, o sea, cómo diversificamos las entidades de las que somos parte y cómo pensamos que eso puede darse si vemos alguna relación entre ambos cuestionamientos. Jo crec que totes estem una mica en plan paralitzades per la pregunta perquè és com la resposta l'hem vingut a buscar, no? I per això no sabem una mica com anar. Jo crec que una de les coses que abans també amb la ponència que ha fet la Baixa és que moltes vegades només anem a buscar
o només anem a trucar a la porta de l'entitat amb la que volem treballar quan és per un acte puntual o una activitat puntual. Crec que aquí ja estem fent com una cosa malament. No només hem d'anar a buscar, sinó que, perquè si no sempre hi haurà aquesta relació de fem aquesta activitat perquè parlarem sobre diversitat o sobre interculturalitat. I potser per fer una relació més horitzontal, un inici podria ser tenir en compte a l'altre des d'un inici amb tota la cabuda d'activitats que pot tenir una entitat. No sé si m'explico massa bé. Sí, quería hacer Cuando les lanzábamos de vuelta la pregunta, les decía, ¿qué pensáis de la pregunta realmente? No es que estemos buscando respuestas. Y esto también queríamos comentar. Habitualmente buscamos respuestas, porque así nos han enseñado, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Para nosotros es más importante lanzarnos muchas preguntas y pensarnos por qué estamos preguntándonos esto, de realmente en nuestra práctica, cómo se ubica cada una de estas partes, decir, vale, o sea, analizar el conjuntamente con otra o realmente visualizar esa diversidad dentro de la entidad desde el inicio para poder generar proyectos con las personas diversas ya desde el primer momento o iniciar proyectos con otras entidades que sean de estas características. Pero no buscamos la respuesta de cómo se hace ya ahora, lo iremos construyendo entre todas a medida que la jornada vaya pasando, con los recursos que nos van a llegar, etc. Es que pensáis vosotros acerca de los temas, ¿no? ¿Cómo nos planteamos nuevas preguntas para saber qué hacer? Si queréis, es más sencillo poder construir la reflexión conjunta cuando podemos poner sobre la mesa todas nuestras preguntas, más que buscar las respuestas, porque si no caemos en esta lógica jerárquica de quién la tiene, ¿no? Entonces, bueno, si queréis interrumpir para responder al cuestionamiento, ¿no? Podéis interrumpir cuando queráis. Sí que nosotros queríamos seguir lanzando preguntas y pensándonos cosas que tienen que ver con el día a día del trabajo con jóvenes, con el día a día del trabajo con infantes. Y en este caso es como, ¿qué pasa con nuestra actividad cotidiana con estos infantes y con estos jóvenes respecto a situaciones que siguen generando que no haya esta participación conjunta o esta participación directa? Por ejemplo, que no esté dentro de nuestros temas habituales reflexionar sobre qué pasa con la segregación escolar en Barcelona, ¿no? Que haya muy pocas escuelas que concentran una gran cantidad de población migrante y no se hace realmente una distribución equitativa de eso, ¿no? ¿Cuán presente está eso en nuestros discursos, en nuestro trabajo cotidiano, en nuestro trabajo diario? ¿O qué podemos hacer frente a darnos cuenta que existen protocolos completamente violentos, como puede ser protocolos como el PRODERAI, ¿no? Que los vivimos, sabemos que están ahí pendientes, presentes. Veo alguna cara así como, no sé si todo el mundo sabe que hay un protocolo de prevención contra el terrorismo, ¿no? Dentro de las escuelas que habilita que los profesores puedan denunciar prácticas que ellos sospechan que puedan ser posibles de terrorismo dentro de las escuelas, ¿no? Entonces, dentro de esto del posible, la posibilidad, me parece que la prevención, si vivimos vuelta atrás a lo que decía antes, en una sociedad, ¿no?, estructurada en estos pilares patriarcales y coloniales, es muy fácil que caigamos en prejuicios de este estilo, ¿no? Entonces, ¿cómo conjugamos todo esto? O el tema, por ejemplo, de que la cultura popular simplemente la concebimos como la cultura local, ¿no? ¿Cuántas veces nos preguntamos con los grupos de jóvenes que tenemos, de infantes, cuál es
la cultura popular de los lugares de origen, o cómo eso se representa en la organización de la familia, la organización del día a día, de las comidas, las maneras de ser, de hacer. Vuelvo a insistir en que podéis interrumpir. Jo quiero interrumpir. Diga. No, jo volia comentar una cosa. Clar, jo parteixo de la perspectiva d'una entitat de cooperació internacional, és a dir, no és un esplai, no és un centre educatiu. Sí que fem sessions o espais de formació i d'educació. El que passa és que, per exemple, ara quan comentaves aquest últim, sí que de la cultura popular enfront la cultura local, o la suma de les dues, sí que volia agafar-me i posar un exemple que igual serveix per a alguna cosa, no sé, per anar ficant cunya. Nosaltres som una ONG que té 27 anys, és a dir, que bàsicament està sempre formada per gent catalana, blanca, fins fa aproximadament 4 o 5 anys, que degut a la migració salvadorenca que hi ha hagut a Catalunya, que és molt petita però que anava augmentant, s'ha començat a confluir i ara és una ONG formada bastant mixta on majoritàriament la gent és salvadorenca, malgrat jo estigui ara com a representant d'ella. És a dir, i que des de l'any 2018 hem començat a fer un projecte, i ara és quan faig una mica de difusió, que es diu la Xarxa de Literatura Salvadorenca a Catalunya, que ens hem juntat 7 entitats, 2 del Salvador i 5 de Catalunya, per promoure la cultura salvadorenca, però no des d'una vessant folclòrica, sinó des d'una vessant reconeixement sobretot les figures femenines en la literatura, en l'art, la poesia, la música, com a element de reafirmació de les persones migrades, sobretot de les dones migrades, i com a eina, que entenem que pot ser una bona eina, com a empoderament de el que comentàveu al principi, de dir, són diferents, són dones migrants que han tingut diferents experiències, que quan hem arribat aquí hem trobat diferents respostes, però majoritàriament hem tingut un problema de com volem construir la nostra vida aquí, què ens deixen, com ens deixen construir-la. Llavors pensàvem que reconeixent la cultura i la literatura, l'art d'aquests països, en aquest cas del Salvador, era com una bona eina per enfortir el seu rol que poden tenir a la família, que poden tenir a la feina, que poden tenir en el barri, però també de dir, no, és que existeix una cultura riquíssima allà, que si no la coneixem la menysprem. I això em lliga una mica al que comentaves de com reivindicar o com mostrar la cultura popular del país d'origen enfront de la cultura local. Quina és la cultura que es conforma? I amb això estem, i en part això per participar en una trobada com aquesta, o en un curs com aquest, i intentar poder situar-ho i conèixer què estan fent les entitats, què estan fent altres entitats i saber com treballar-ho. Ara mateix, continuo, ara ja m'he enrotllat, estem intentant muntar com un centre de formació o un espai de reflexió sobre... Li volem posar el nom d'una persona del Salvador, Amparo Casamalguapa, que va ser una educadora, exiliada, persona molt vinculada al feminisme d'allà, sobretot per poder formar sobre què s'ha fet a Centroamèrica en el camp del feminisme i en el camp de la cultura. I llavors poder fer cursos aquí i poder debatre. Però, clar, ens trobem que és això. Això a qui li pot interessar, com ho podem fer. Llavors, per això deien que era molt interessant poder participar en un seminari d'aquest tipus, de com participar conjuntament amb altres entitats, perquè el que no té, òbviament, sentit és fer-ho sols i dir, mira, som 50 persones, ho fem nosaltres, però d'aquí 2 anys ens trobarem que ja hem fet tots els cursos que podem fer i ja ho sabem tots. Si no tenim altres diferències o altres visions o altres espais de reflexió on poder compartir, ens morirem. Bueno, no sé si m'he explicat, però he dit alguna cosa. Gracias. Me gustaría, ya que lo nombras, cogerlo como un ejemplo de cuando organizamos los proyectos y pensamos en cuáles son los objetivos de nuestro proyecto. Cuando decía lo de la... Bueno, primero que nada, felicitar por la iniciativa, porque ya me parece muy interesante, ¿no? Como ¿no? En redes de la literatura femenina, sí. Pero luego pensarnos... Hago aquí una invitación, ¿no? Como a la reflexión en cuanto a si estas mujeres que pertenecen, desde donde se conforma esta red, o los personajes que están, ¿no? Puestos ahí en común en esta red,
ya están por algo en esa red. Quiero decir que hay un empoderamiento previo en sus lugares. Entonces, cuando decimos queremos empoderar a estas mujeres, tal, como intentar pensar a dónde realmente queremos llegar, porque es como la frase cuando decimos mucho, ¿no? Lo de vamos a dar voz, cuando las personas migradas ya tenemos una voz, ¿no? Lo que pasa es que no hay el espacio de silencio para que se escuche esa voz, o no hay el espacio de igualdad de turnos, por decirlo de algún modo, para que se escuche esa voz. En este sentido, cuando hago el ejemplo del empoderamiento, pienso en la importancia que tiene un proyecto como este para generar nuevos referentes. Pero los referentes ¿para quién? ¿No? Porque cuando hablamos de mujeres diferentes, está metido ahí son mujeres diferentes de qué otras mujeres o de qué otra cultura. Entonces, como siempre estamos situadas desde aquí, desde Occidente, desde aquí, desde Europa, son diferentes a la gente de aquí, son diferentes a los europeos, a las europeas. Entonces, quizás lo interesante de ahí del proyecto es que esas personas europeas puedan diversificar sus referentes y saber que no solamente las mujeres europeas pueden escribir poesía, pueden escribir literatura, sino que también pueden haber en otros lados. Y sobre todo cuando hablamos de infancia, ¿no? Que qué bonito es tener muchas referentes distintas para crecer, ¿no? Entonces, bueno, quería dejar ahí otra cuñita, como decía. Vale, entonces, no sé si alguien quiere comentar algo más de esta parte. Bé, jo tenia, o sigui, més amb la pregunta inicial que heu fet de com incluïm aquesta diversitat en la construcció del nostre projecte, se'm plantejaven molts dubtes, o sigui, arrel de reflexions que ja hem fet sobre... O sigui, quan nosaltres estem construint el nostre projecte, també l'estem construint com un projecte de resistència enfront una identitat hegemònica, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, sí que és vera que per la composició, justament en concret, del casal de joves de Can Ricart i de la lluita que hi ha hagut al Poble Nou, majoritàriament les persones que s'inclouen, que han participat en la construcció d'aquest projecte, han sigut majoritàriament persones vinculades a l'esquerra independentista i persones homes, en molts casos blancs. Llavors, sí que és vera que hem viscut diversos moments de conflicte per incloure aquesta diversitat, per repensar les estructures que tenien a veure amb la inclusió en les pràctiques de gènere, arrel de que dones hagin volgut fer-se pròpia aquesta lluita i aquesta construcció del projecte, però clar, amb el cas de les entitats diverses, o les persones negres del Poble Nou, o els col·lectius negres del Poble Nou, per exemple, o xinesos, no hi ha hagut aquesta implicació. Llavors, no hem trobat, o sigui, no ha existit en el nostre espai el conflicte perquè es pogués treballar des de la voluntat de construir alguna cosa que inclogui aquesta diversitat a través d'un conflicte generat per el malestar que senten aquestes persones, perquè no s'està contemplant la seva visió o no s'estan tenint en compte els seus valors propis. Llavors és com que hem de fer, saps? Vull dir, no només en la participació amb altres entitats del barri que existeixen i que hem col·laborat amb elles en alguna ocasió, ens permet el fet que aquelles persones, això està en un estadi molt primerenc, que aquelles persones entenguin que és un espai també per elles i que sigui un espai per elles significa que en el moment en què aquelles persones se'l vulguin fer propi, evidentment hi hauran confrontacions perquè se parteix d'una mirada que no les té en compte i estic fent el discurs molt desestructurat perquè és com tot el cacao mental que tengo, però és com, clar, vull dir, estem construint una col·lectivitat que esperam que una altra persona, que persones externes
ho trobin fàcil per entrar, però és vera que no ho estan trobant fàcil, perquè nosaltres mateixos som conscients que en el moment en què aquestes persones entrin hi haurà d'haver una transformació i que tota transformació implica cert conflicte, ¿no? En cert aspecte, i és com tot el dubte aquest de què tenim que fer, vamos a buscar a la gente, no vamos a buscar a la gente, que és igual, vull dir que al final quasi que la nostra postura és més de nosaltres anem fent i el que hem de treballar és per ser conscients de que si se dona la situació qui té el privilegi, qui decidir i totes aquestes coses han de ser nosaltres, no? I hem de fer aquesta transformació nosaltres, però tot ho veig com complicat. Però sí que és vera que la reflexió que volia fer és aquesta, que quan nosaltres hem inclòs aquesta diversitat més concreta del món occidental, com pugui ser avui en dia, el tema del gènere ha sigut arrel de que els subjectes oprimits, per dir-ho d'alguna manera, han sigut aquells que han volgut fer-se propi. Saps? Només això. No sé si s'ha entès, tinc un català una mica tancadet, però bueno. ¿Qué cosa? Sí, bueno, yo quería agradecerte, Roger, por tu participación y decir primero que creo que el primer paso más importante para diversificar nuestras entidades y la participación que existe es estar aquí, abrirse a incluso decir el cacao mental que tengo, porque creo que muchas veces sentimos que hay algo que no está bien, no sabemos muy bien y nos da miedo a acercarnos porque precisamente creo que una de las cosas que hace este sistema en el que vivimos es que no es políticamente correcto decir que soy una persona racista, por ejemplo. Y creo que es más fácil si partimos de que todos lo somos, de que cotidianamente desarrollamos acciones racistas hacia muchos otros que ni siquiera a veces consideramos que están allí o por qué violencias han pasado, qué procesos subjetivos están viviendo. Y ese miedo a reconocernos como racistas hacia este montón de otras personas y de otras diversidades nos hace ir a la inacción. O sea, que quizás pensamos cosas y decimos, ay, pero quizás si lo digo de esta manera no es, quizás la persona se ofenda, quizás no sé qué. Y creo que esa es la primera barrera que tenemos que tumbar. O sea, decir, sí soy racista, tengo mi carga de privilegios a cuestas, tengo este lugar y quiero aprender, pero el aprendizaje es, como decía Basha en la introducción, es un trabajo cotidiano. De desaprendizaje. Desde ese aprendizaje, exacto. Entonces, De desaprendizaje. De desaprendizaje, bueno, sí, de desaprendizaje, de deconstrucción, pero lo que quiero decir es que no es simplemente entender de dónde viene el racismo o qué es, sino es currándoselo, ¿no? Es trabajando por desarrollar esa contra. Las prácticas antirracistas que comentaba antes, ¿no? O sea, si no hacemos nada, lo que pasa es que se sigue reproduciendo esa estructura que ya es conveniente que se siga reproduciendo. Y nosotros, como bien decías al principio, estamos yendo de algún modo en contra de lo que se espera que hagamos, que es una sociedad dividida, jerarquizada, colonialmente, ¿no? Pero hay una imagen como que me parece muy clara para el ejemplo que ponía Roger, que es cuando hablamos de inclusión, tú decías incluirlos dentro de nuestro proyecto, a estas personas. Normalmente, no sé si nos ven, porque ahora con la pantalla compartida, yo creo que sí que nos ven, ¿no? ¿Sí? Sí, vale. Hay como una... Visualmente es muy claro que es cuando hacemos este gesto que entendemos la inclusión aquí adentro y nos gustaría como poner de visible qué es esta mano que está aquí tiesa, quieta, en la cual se incluye algo,
que es como estos proyectos que tenemos pensados ya de una cierta manera, que sí, que decimos que están abiertos para que vengan otras personas, para que hagan suyo, y entonces como que la persona viene aquí, pero claro, es que tiene una forma ya que está hecha. Y entonces a nosotros de algún modo nos gustaría entender esa inclusión de esta manera, que hay un movimiento de ambas partes. Cuando dicen tú intégrate, ¿no? La integración no es unilateral. Por eso no funciona. Porque el integrarse en algo que ya está hecho con una cierta manera, de una cierta forma, pensado en una cierta estructura en la cual no ha sido creada esa estructura con otros tipos de pensamiento, lo que hace es que cuando una persona sí entra aquí, pierde quizá, en el mejor de los casos, la mitad de su propia identidad. Si es que no toda, casi. ¿Sabes? Entonces, como tratar de difuminar un poco toda la estructura y los conceptos con los que habitualmente vamos trabajando, también es una de las partes que conlleva esta desconstrucción. Claro, pero yo creo que ahí es importante que la pérdida no es solamente de la persona que tú estás incluyendo. Esto también se está perdiendo. Lo que puede aportar. Porque no solo la persona se está perdiendo su identidad a lo interno, sino que este proyecto o este conjunto de personas, este colectivo, se está perdiendo poder abrir a encontrar otras maneras de ver, de vivir y de ser, en las cuales podemos encontrarnos y podemos crecer juntos. Entonces los límites no solamente están puestos para las personas diversas, sino para que nos diversifiquemos todos. Bueno, y siguiendo como un poco la lógica, nosotros de algún modo nos definimos como un espacio de formación. Por lo tanto, hay una labor pedagógica en ese sentido y nuestra pedagogía, por decirlo de alguna manera, nace basada en toda una trayectoria justamente desde la educación popular, de una teoría de la liberación, desde una concepción del poder que no tiene nada que ver con cómo muchas veces se entiende el poder en nuestros contextos occidentales, que es un poder jerárquico, un poder de dominación, donde hay una persona que ejecuta solamente en su beneficio y otra que tiene que acatar y asumir lo que la otra persona dice, porque este es el poder que necesita el mundo capitalista para poder reproducir sus formas, ¿no? Entonces, nosotros de algún modo lo que queremos plantear aquí es que podamos deconstruir también ese poder y entender el poder de una manera en la cual reside en cada una de nosotras. Un poder de creación, un poder que es igual a la capacidad de hacer. Y en ese sentido, es como la esperanza, digamos, de que todo pueda ser de otra manera, que pueda ser construido de otra manera, recalco la palabra pueda, es justamente porque poder viene desde allí, desde ese poder de creación, desde el poder, ¿no? Y entonces aquí planteamos esto, que a ver si comenzamos a visualizar como que tenemos el poder de crear nuevas posibilidades para todas, poder generar nuevas redes de soporte, poder imaginar horizontes diferentes con nuestros grupos, con nuestros colectivos, con las creaciones que vamos a hacer, pero también a nivel personal e individual. Y aquí es quizá la parte más importante, que es que tenemos ese poder de elección. Y en este caso quería como rescatar la visión de Dussel, ¿no? Cuando habla de libertad, que lo sitúa, la libertad, no la libertad esta que te venden de que si tienes un coche o la mejor carrera y todo eso serás una persona libre, o como los adolescentes cuando dicen yo quiero ser libre porque hago lo que quiero, sino que la libertad reside en poder elegir qué tipo de persona quiero ser, qué tipo de comunidad quiero crear, qué tipo de colectivo quiero formar, ¿no? Entonces, y
convenciéndonos del poder que tenemos como parte de esta sociedad. Es como lo que hablábamos antes con el ejemplo de... ¿cómo se llamaba? Eduardo. Eduardo. Se me fue. Bueno, en el fondo, la manera de decidir conjuntamente va a hacer que se pueda realizar una incidencia en estas estructuras que estamos generando. En el fondo quería decir eso. Sí. Y, Os tendría que cortar porque tenemos que hacer cambio de... sí, vamos cerrando. Entonces. 2 minutitos para cerrar. Vale, Entonces, vale. ¿Sigo? Sí, pero cierro. Bien, entonces, bueno, lo que hemos desde la tregua, lo que hacemos desde la tregua, desde ese poder como creación, como poder hacer, es irnos directamente a la acción, a una acción social que sea antirracista, que sea antipatriarcal, feminista, pero desde esta visión del poder como posibilidad de creación. Y para ello desarrollamos acciones de acompañamiento, de formación y de colectivización de procesos. Y en esa medida hacemos desde asesorías jurídicas a personas migrantes, formaciones antirracistas, decoloniales y feministas, hacemos acompañamiento también a estas personas y trabajamos desde la economía social y solidaria porque entendemos que las maneras de llevar este espacio y de acercarnos a otras entidades, de desarrollar la articulación es desde la solidaridad como principio y como motor del reconocimiento, del respeto mutuo que debemos tenernos. Y bueno, solo para como última frase, nada, nosotros estamos también dispuestas, tenemos la voluntad de trabajar y ampliar, de diversificar mucho más también nuestra entidad, no solamente, por eso no es una entidad únicamente compuesta por personas migradas o racializadas, sino también por personas locales y bueno, hacemos un llamado a todos ustedes, a todos los que están en estas jornadas, en este espacio, a acercarse a través, aquí les vamos a colocar nuestras redes sociales, de acercarse, de escribirnos, estamos atentas, dispuestas y hacer trabajo en conjunto. Sí, solo para cerrar y agradecer también el hecho de que todo pueda ser posible, este cambio y hacer cargo de ese poder que tenemos, tiene que ver con lo que comentaba también Vaya al principio, es una cosa de autorresponsabilidad y de autocrítica. Comenzar desde dónde estoy yo situada para empezar a ejecutar, pero no podemos pensarnos proyectos colectivos y redes, organizar espacios diversos o con ciertos objetivos que no los hayamos pasado nosotros por nuestra propia revisión, formación, reflexión. Y entonces por eso nosotros estamos nosotras mismas en constante formación y reflexión a nivel tanto interno como cada uno buscando espacios, como a la vez hacemos la actividad artística que siempre intentamos que sea con un impacto social, que la podamos sacar a la calle, al barrio, al territorio, compartir con la gente, pero también hacemos las formaciones concretas en las cuales hablamos, ¿no?, de todos estos temas, cómo entender los orígenes y los pilares de ese racismo, cómo se materializan en la acción, cómo una cosa se afecta con la otra, sobre todo cuando hablamos de privilegios también, ¿no? Entonces, cómo sortear temas de ley de extranjería. Y también eso es súper importante. Ai. Val. Bueno, l'experiència ha passat ja a l'altre torn. No m'han deixat aguantar més les companyes. I ara, si tinc entès, vindrà l'experiència de catàrsia. I farem una mica el mateix que abans. Em presento, fem ronda de presentacions i començarà ella, la Cristina.